Gracias por continuar en sintonía con nosotros, señores. Esta noche nos acompaña un invitado que no solo pinta lienzos, sino que también pinta ideas. Un artista plástico dominicano radicado en los Estados Unidos cuya obra transita entre la estética, la filosofía y la reflexión sobre la sociedad contemporánea. Nuestro invitado es más que un creador visual, es escritor, columnista y un observador crítico del tiempo que vivimos. Es además fundador de la Casa Cultural Dominicana en Miami y una figura que ha generado conversación, reflexión y también controversia dentro del mundo del arte, hay que decirlo. Artículos que abordan temas que van desde ciudadanía, política, migración, la identidad y la vida cotidiana. Y con ello nos ha demostrado que el arte no vive aislado de la realidad, sino que va junto, que van de la mano. Hay artistas, señores, hay artistas que decoran y hay artistas que cuestionan, que incomodan y que provocan pensamiento. Y hoy vamos a conocer no solo al artista plástico, sino al pensador, al ciudadano, al ser humano que reflexiona sobre el mundo y desde la distancia y desde la conciencia. Máximo Caminero está con nosotros. Bienvenido. Aquí nadie aplaude. Aquí nadie aplaude en este estudio, pero Dios mío, qué gusto, Máximo, tenerte por fin. Lo hemos intentado varias veces, pero por fin aquí en Hasta el Fondo. Para mí es un placer porque te conozco hace un tiempecito ya. Estudiamos en el Samo Bautista. No hay que decir cuántos años, no, ¿verdad? Para nada, pero eso es irrelevante. El tiempo es... no somos números, nutre, ¿verdad? El tiempo nutre, la experiencia y todo eso. Así es, así es. Y bueno, complacida de que estés aquí y quiero comenzar desde lo esencial. ¿El artista nace con una mirada crítica o es más bien la realidad la que termina obligándolo a cuestionarlo todo? Mira, muy interesante esa pregunta. Yo la relacionaría con los signos zodiacales inclusive, porque uno no nace con esa conciencia crítica. Yo creo que eso es parte del ambiente donde te vas desempeñando. Pero sí hay tales que son muy críticos. El caso, por ejemplo, Virgo. De crítica porque dicen que donde los demás no las ven y las ve mejor. Y tratando de que esto que está mal se puede hahacer mejor. Y muchas veces tenemos razón, pero no necesariamente. Ya, muy bien. En tu caso, no hablamos solo de pintura, como decía en la intro también, de escritura, reflexión. ¿En qué momento el arte dejó de ser creación y se convirtió en pensamiento y postura frente al mundo? Sí, el hombre desde el principio siempre ha tratado de expresar lo que ha visto. En cuanto a modernidad, pues Goya o Francia toma España, dejaron plasmado. Hay muchas historias que han tratado de dejar plasmado esos momentos. En mi caso yo no soy de dirección hacia crítica. Algo que es así han surgido, por ejemplo, una vez pinté una bandera americana en negro. Uf. Y en vez de las estrellas pinté barriles de petróleo. Eso fue en un momento que hubo un derrame en el Golfo de México, que ahora lo que cambiaron el Golfo de América. Y ese en el fondo está derramando petróleo y se especulaba como que eso iba a tomar todo el mar. Claro. Eso fue un momento. Pero yo prefiero utilizar mi obra para un aspecto más espiritual. Sí, sin embargo, y a propósito de tu nueva exposición, Caos y Equilibrio, que está expuesta en Autosama, que fue inaugurada esta misma semana, tiene un título muy revelador. Caos y equilibrio. Parece incluso una metáfora del momento que estamos viviendo. Ese caos es personal, es social, es existencial, o solamente un reflejo del tiempo, como dije, que estamos viviendo como sociedad, como mundo. Bueno, te cuento. Le pusimos ese título porque hay obras de diversas etapas y muchos años de diferencia. Entonces,
no es una exposición temática. Hay una cosa, hay otra, Okay. y creo que la salvamos poniéndole ese título. Ya. Pero llevándolo hacia inclusive el principio del mundo, el Big Bang y todo eso, el caos es lo que termina organizándose, ¿no? Y yo siempre he visto a Santo Domingo como una ciudad caótica, un caos que crece. Sí. Porque aquí tú vas por la calle, los alambres, el desorden, el tráfico, todo, pero sigue creciendo a través de ese caos. Pudiera ser de otra manera. En cuanto a la obra, sí se puede ver una obra muy, muy revuelta, muy de garabato, mucha energía. Sin embargo, todos esos dibujos que se ven ahí en esa maraña surgen hacia otra obra mucho más minimalista. Desde ese caos salen todos esos dibujos hacia esta otra obra que también están ahí y se ve el equilibrio dentro del caos. Inclusive en las caóticas se ve cierto equilibrio. ¿Y tú dirías que el mundo, en cuanto a lo que tiene que ver con las sociedades, vive más en el caos que en el equilibrio, incluso a nivel político y social? Bueno, los cambios surgen en base a un caos. Es raro que veas que una sociedad cambia en base a una tranquilidad. Siempre surge un momento impactante que ocasiona que todo se mueva. Incluso hasta a nivel personal, dicen que cuando se toca fondo, popularmente escucha uno decir, cuando la gente se rompe, entonces renace. Cuando la gente cae, se levanta como a fuerza. Sí, igual que un huracán. El huracán llega, arrasa con todo y después la calma. Sí, existe lo contrario. Sí. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición en Autosama? Va a estar hasta mediados del mes que viene. Hasta mediados de marzo, así es que Sí. aquellos que no han tenido la oportunidad todavía, pues pueden hacerlo en las instalaciones de Autosama. Autosama, sí. La distancia, cuando hablamos, la distancia te ha hecho más crítico, estás eres parte de esa diáspora, la distancia te ha hecho más crítico con la realidad dominicana o más analítico frente a ese proceso del que tú mismo hablabas hace un momentito. Obviamente, porque cuando comparas, sales de un lugar donde siempre has estado, no te das cuenta de dónde estás. O sea, te acostumbras tanto a las cosas, pero si un día sales, ya tienes un punto de comparación. Es como, siempre he dicho sobre la muerte, por ejemplo, que cuál es el propósito de venir aquí, que no se lo encontramos. Y yo siempre especulo, digo, bueno, es que a través de esa experiencia que tuve, cuando tú mueres y estás en un bienestar constante, llega un momento que no te das cuenta de dónde estás. Porque si te pasas 100 años en un bien, hay un momento que la rutina te aburre. Sí. Entonces tienes que venir aquí para experimentar lo contrario. Y vivir en Estados Unidos siendo latino implica tal vez convivir con discursos migratorios que cada vez están más tensos allá. Desde esa experiencia, ¿cómo se siente este clima cultural hacia los latinos, hacia los migrantes? Sí, bueno, últimamente hemos notado cierto odio, en el buen sentido de la palabra, porque no es un odio visceral que tú lo veas, Sí, pero sí. tú sientes que ha habido un cambio porque a través de Trump, pues ha incentivado esa diferencia, ¿no? Y tú lo puedes notar en algunas personas que sí son de cierta manera racistas y otros que no, que lo contrario, siempre han defendido la inmigración y todo eso. Pero sí he notado algunos que son fanáticos y bueno, pero realmente no he sentido un odio así como en los años 40, que tenían con la raza negra en Estados Unidos, o cuando Hitler, que se tomó contra los judíos, etcétera, Sí, etcétera. sí. Eso no ha llegado todavía, pero
Y ojalá que no. pero es parte de ese camino. Y ojalá que no. Ojalá que no. ¿Se puede vivir entre dos culturas sin perder identidad o inevitablemente uno se reconstruye? Bueno, uno se va enriqueciendo constantemente. Yo siempre he dicho que a veces uno piensa que uno está haciendo lo que uno quiere, sin darse cuenta que uno ha sido manipulado por el lugar donde naciste, las costumbres que tuviste y todo eso, y estás actuando de una manera que posiblemente no fue la que tú escogiste. O sea, tú no decidiste ser dominicano y ni actuar como dominicano. Tú eres dominicano porque naciste ahí y comiste ahí, y oliste los olores y la gente y todo. Y eso te formó, y eso es lo que... Sí, pero fue algo que tú no escogiste. Y cuando te vas fuera tú decís, bueno, pero esto es mejor que esto. Porque tú sabes que todos los pueblos tienen la costumbre, inclusive de los judíos, que el pueblo elegido, etcétera, etcétera. Pues tenemos la costumbre de decir que lo nuestro es lo mejor. Y hay que ser objetivo, hay que reconocer que que hay cosas mejores que uno. Claro. Ahora, yo, de mi parte, aquí la entrevistada no soy yo, pero siempre el sueño americano, siempre el irse, siempre el tal. Yo, con sus luces y sus sombras, me quedo en mi tierrita. Me quedo en mi tierrita. Sí. ¿Extrañas estar aquí o vienes a menudo? Es que el ser humano es un ser de costumbre. Yo cuando me fui de Santo Domingo quería volver. Y me pasé 2 años queriendo volver porque no me acostumbraba. Y después uno se acostumbra y ya no quiere volver. Y después uno se va a otro lugar y quiere volver a ese otro lugar. Sí, o sea, siempre estamos con esa... Sí. Sí. Y hablando de irse, tú sabes que hay jóvenes que aquí en República Dominicana, insisto y digo siempre lo mismo, hay jóvenes con mucho talento en la música, en el arte en sentido general, el deporte, lo vemos, lo vivimos con muchísimo orgullo, pero hay aquellos que entienden que tal vez en el arte no tienen futuro. Y hay esos jóvenes que entienden que solo saliendo de República Dominicana, y de hecho vemos la fuga de cerebros, jóvenes súper preparados que en lugar de traer toda esa preparación y todos esos conocimientos aquí, pues terminan migrando y buscando ese mejor futuro en todo el sentido de la palabra, profesionalmente, económicamente. Eso a mí, eso es sumamente lamentable. Pero tu mensaje a esos jóvenes que gustan del arte, que persiguen el arte, que tienen talento para el arte, ¿cuál es el mensaje? ¿Sí se puede llegar? ¿Cuál es el camino a recorrer? Es que yo creo que cuando tú estás haciendo algo que a ti te gusta, ya tú llegaste. Tú no tienes que buscar reconocimiento, no tienes que... Y posiblemente esa sea una de las influencias que hemos tenido desde siempre, yo diría, ¿no? Que la gente quiere ser reconocida, admirada, tarará, pero yo creo que... Hay una confusión de éxito, de lo que es la definición de tener éxito. Totalmente, porque el éxito puede ser en una montaña, en el caso de un artista pintando, mirando el río y ser feliz. Sí, Máximo, pero de algo hay que vivir, porque la vida requiere de que uno tenga ingresos. Sí, estamos de acuerdo, pero uno no debe de prostituirse. O sea, uno tiene que tener ciertas pautas, ¿no? Y todo depende de lo que quieras, porque si lo que estás buscando es hacerte rico o simplemente vivir de eso como un oficio normal, un trabajo, pues depende de lo que quieras. Ya, claro, hay una gran diferencia. Tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos quisiéramos seguir hablando de tus escritos. Escribes sobre ciudadanía. ¿Tú percibes ciudades en estos tiempos más cansadas, más escépticas o desconfiadas en el discurso político en sentido general? Eso será cuando regresemos de esta pausa. Quédese ahí.